Muy buenas noches. Nos encontramos en la segunda sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje denominada Aplicación del Código Civil y Código General del Proceso. En la sesión pasada abordamos todo lo consistente y concerniente a generalidades del derecho civil, características y diferentes nociones con respecto a esta rama del derecho, en donde llegamos a diferentes conclusiones, ¿cierto? La principal, una de las principales conclusiones a las cuales llegamos es que en esta rama del derecho, en el derecho civil, los asuntos a tratar son el resultado de relaciones entre particulares. Ya en ese aspecto, todo lo concerniente, ¿cierto? A vínculos, relaciones, nociones, todo girará alrededor de vínculos entre particulares, de relaciones entre particulares. Es decir, ya aquí no vamos a encontrar personas de derecho público. Y aquí simplemente serán personas de derecho privado. Eso por un lado. Y segundo, llegamos a la conclusión de que el derecho civil, ¿cierto? Tiene como eh, aspecto regulador o regula todo lo concerniente a la personalidad del ser humano, ¿cierto? Es decir, a sus atributos, a los atributos de la personalidad, llegamos a la conclusión que regula todo lo concerniente a sus bienes y llegamos a la conclusión que también regula todo lo concerniente a las obligaciones y contratos que surgen de esas relaciones entre particulares. Pero también llegamos a la conclusión de que hay una parte, ¿cierto? Un libro especial que regula todo lo concerniente, pues, a las sucesiones. Es decir, la forma en la cual las personas adquieren los bienes que en llegado momento pertenecieron a una persona que ya ha fallecido y que de la cual tienen la calidad de heredero, teniendo en cuenta pues los órdenes hereditarios que vamos a estudiar en la próxima clase presencial, ¿cierto? Porque las sucesiones también hacen parte y vamos a tocarlo un poco en esta guía de aprendizaje. También llegamos a la conclusión de que es importante conocer la estructura de nuestro Código Civil, recordando que pues una de el nombre de nuestra guía de aprendizaje es aplicación del Código Civil, ¿cierto? Y aplicación del Código General del Proceso, puesto que como lo había explicado, nuestra guía de aprendizaje se va a dividir en dos partes. La parte sustantiva que está compuesta de todo lo que regula el Código Civil, ¿cierto? Esas relaciones, vínculos, etcétera, etcétera. Y la parte adjetiva, es decir, la aplicación de ese derecho sustantivo. En todo caso, pues nos encontramos en la parte sustantiva y por ende es importante o pues resulta importante o resultó importante porque ya esa clase pues se dio y incluso hay una sesión sincrónica que está debidamente grabada y fue compartida con ustedes en el grupo de WhatsApp. Entonces, teniendo en cuenta eso, conocimos la estructura de nuestro Código Civil y dimos a cada una clase en donde explicamos no solamente la estructura del Código Civil, sino la estructura de todos los códigos, ¿cierto? Que iban de lo más general a lo específico, que empezaban con unos libros, bajaban a los títulos, luego a los capítulos, luego los artículos. Y de allí se desprendían lo que son los incisos, los numerales, ¿cierto? Los literales y por último los parágrafos. Y de allí concluimos que el Código Civil tiene una división o una gran división en cuatro partes. Quién me recuerda cuáles son esas cuatro partes? A ver, ¿cuáles son esas cuatro grandes partes en las cuales podemos encontrar dividido el Código Civil? Esos cuatro grandes libros.
Por ahí Hola, levantaron la mano. Hola Lorena, ¿cómo estás? bien, de las personas, de los bienes, sucesiones Ujú, por causa de muerte, ujú. de las obligaciones y contratos. Muy bien. Entonces esos son los cuatro libros, los cuatro grandes libros, las cuatro grandes clasificaciones y las cuatro grandes, podríamos decir, enfoques con gran importancia que pues a partir de esas cuatro grandes divisiones va especificándose, ¿cierto? Va paulatinamente, se va desmenuzando cada uno de esos temas. Entonces, los cuatro grandes temas son, primero, de las personas, es decir, todo lo concerniente a las personas, y ese tema pues va a ser abordado en clase presencial. Luego vamos, o el código tiene una parte segunda que se llama de los bienes, y luego de eso encontramos pues la parte de las sucesiones, ¿cierto? Las sucesiones, es decir, la adquisición de los bienes de una persona que ha fallecido y de la cual pues tenemos un vínculo familiar. Y por último, pues tenemos también las obligaciones y contratos que surgen de las relaciones entre particulares, ¿cierto? Esas son las cuatro grandes divisiones que podemos decir que se dividen en libros. Bueno, entonces ya atendiendo a eso y sabiendo ya qué es el derecho civil, que es aquella conjunto normativo que regula las relaciones entre particulares, ya entonces es prudente empezar a tocar otros temas. ¿Como cuáles? Hoy vamos a tocar dos temas, ¿cierto? Vamos a tocar dos temas. Habíamos dicho que vamos a tocar primero lo concerniente a un tema muy importante que es la ley. Y posteriormente vamos a tocar lo que son los principios. ¿Principios de qué? Del derecho civil y por ende principios del Código Civil. Recordemos que el código pues es la norma, ¿cierto? Que regula o que hace taxativa ese conjunto de leyes o de reglamentos y que regula lo que es el derecho civil. Derecho es norma y la norma de derecho civil es el Código Civil, la parte sustantiva. Eso no pueden olvidar. Entonces vamos a iniciar con lo que es, pues, la ley, ¿cierto? Entonces vamos a ver, yo aquí, vamos a compartir unas diapositivas. Un segundito. ¿Por qué es importante entonces tocar la ley? ¿Quién me recuerda qué es la ley? A ver, ¿quién me recuerda qué es la ley? ¿Qué es la ley? A ver, ¿quién me dice? Clase de introducción al derecho, fuentes del derecho. ¿Qué es la ley? ¿Cómo? A ver, pregunto, a ver, vamos a preguntarle acá. Vamos a preguntarle a Rosángela. A ver, Rosángela, ¿qué es la ley? Es aquella Ujú. la cual el derecho se sirve para expresarse y alcanzar obligatoriedad. Es aquella, ¿me repites por favor que no te escuché? Es aquella que le sirve al derecho para expresarse y alcanzar obligatoriedad. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué me dice
Lina, a ver, Divisay está levantando la mano. Cuéntame, Divisay, ¿qué es la ley? Este tema es muy importante porque si ustedes se dan cuenta y si han hojeado el Código Civil, que debieron hacerlo, dentro del Código Civil encontramos un título preliminar que se llama la ley, ¿cierto? ¿Por qué es importante estudiar la ley? Porque recordemos que el Código Civil, ¿cierto? Es una norma, es una ley expedida por el Congreso de la República. Tenemos que partir de allí. Ley es la fuente formal por excelencia, ¿cierto? ¿Fuente formal de qué? De derecho. Entonces, primero, lo primero que tenemos que afirmar de la ley es que es fuente de derecho. Es decir, a partir de ella, de la ley, podemos decir que surgen eh, reglas obligatorias y coercitivas para todas las personas que nos encontramos adscritas o que somos ciudadanos de un Estado. Es decir, la ley tiene unas características como por ejemplo la primera y la más importante es que debe ser expedida por un órgano plenamente competente para pues emitir esa norma. ¿Cuál es ese órgano competente para emitir esa norma? ¿Quién expide las leyes, muchachos? ¿Quién crea las leyes? ¿Recuerdan esa división del poder público? Es el Congreso, profe. Muy bien. El órgano estatal competente y encargado de crear las leyes es el Congreso de la República, quien es o hace parte pues del poder legislativo del poder público, ¿cierto? Y es el Congreso de la República quien expide la norma que además es coercitiva. ¿Qué quiere decir coercitiva? Hombre, que es obligatoria para todas las personas que nos encontramos en sociedad. Si usted realiza una acción que va en contra de la norma, esa acción que usted realiza será ilegal, porque va en contra o en contravía de la norma. Será una acción ilegal. No podremos decir que es ilícita, porque las acciones ilícitas son aquellas que infringen una norma penal, ¿cierto? Entonces, y es aquí el punto donde, por ejemplo, podemos entrar a diferenciar entre esos conceptos. ¿Qué es algo ilegal? ¿Qué es algo ilícito? Algo ilegal es cuando nosotros infringimos una norma o hacemos algo que va en contra de la norma. Contrario sensu, algo es ilícito cuando yo recaigo o infringo una norma de carácter penal, ¿cierto? Por ejemplo, si cometo un delito, ¿cierto? De cualquiera sea su naturaleza, yo estoy cometiendo un acto ilícito. Pero, por ejemplo, si yo me paso un alto, me paso una señal de tránsito, yo simplemente estoy cometiendo un acto ilegal porque estoy infringiendo una norma, ¿cierto? Una ley que me dice que no debo pasarme ese alto o ese par, ¿cierto? Entonces ahí denotamos las diferencias. Entonces la ley es fuente de derecho, es a partir de ella nacen esas reglas obligatorias para el ser humano. Entonces, por eso es importante. El Código Civil es norma, el Código Civil es ley. Es decir, como lo había dicho anteriormente, puede ser que el Código Civil sea una norma bastante antigua, bastante, algunos jurídicos decimos que es obsoleta, sí, pero es esa la norma que está vigente y a la cual debemos regirnos. Y si no nos regimos a esa norma, vamos a tener problemas y vamos a tener conflictos. Y es por ello que existe la otra rama del poder público a la cual vamos a hacer referencia, que es la rama judicial, porque acá vamos a tocar apartes de lo que es la jurisdicción ordinaria. Si nosotros tenemos un conflicto
con una persona nosotros tenemos que dirigirnos a la jurisdicción ordinaria porque consideramos que esa otra persona está infringiendo esa norma. ¿Listo? Entonces vamos a hablar, y en este capítulo, o en esta parte de lo que estamos hablando, vamos a hablar de algunos conceptos importantes con respecto a la ley. Uno de los conceptos importantes es la vigencia de la ley, ¿cierto? Es decir, a partir de cuándo o en qué momento esa norma va a ser exigible u obligatoria para mí como ciudadano. Y a partir de qué momento y en qué forma esa norma ya no me va a ser exigible o no va a ser obligatoria para mí. Y entonces allí vienen varios conceptos que ya ustedes debieron haber visto, ¿cierto? Por lo menos uno, porque ustedes ya vieron constitucional. Yo acá les voy a enseñar, y si no lo han visto, pues yo también se los voy a enseñar, todo lo referente a lo que es la derogación, ¿cierto? La derogación como fenómeno de extinción de la obligatoriedad de esa norma, de la vigencia de la norma. Cuando una norma es derogada, eso lo que indica es que esa norma ya no tendrá efectos jurídicos para el conglomerado social, ¿cierto? Entonces vamos a partir de ahí. Ley es fuente de derecho y significa, o la ley como concepto es aquella norma que es obligatoria para nosotros, que es coercitiva. Y si nos alejamos o nos sustraemos de cumplirla, pues vamos a tener inconvenientes, ¿cierto? Pero a partir de qué momento esa norma pues será exigible, ¿cierto? A partir de qué momento. Ya eso la misma norma pues en las últimas páginas de la norma pues dirá a partir de qué momento. Entonces, vamos a estudiar dos conceptos. Me hubiese gustado pues que hubiese más tiempo para explicar este tema de manera presencial, pues, pero no es posible. Derogación y el concepto de inexequibilidad. ¿Qué diferencias creen ustedes que hay entre esos conceptos? Si estudiaron en clases de constitucional lo referente a la inexequibilidad, ¿se recuerdan sobre ese concepto? Divisáis, cuéntame, ¿qué es la inexequibilidad? Divisáis, estás levantando la mano, pero no estás hablando. Abre el micrófono. ¿Quién me dice? A ver, ¿quién recuerda ese término de inexequibilidad? Profe, ¿lo puedo Rosángela, decir? claro, dime. Cuando, cuando la Corte Constitucional, como guardia y garante de la integridad de la Constitución, profiere una sentencia a través de la cual manifiesta que un proyecto de ley o una ley es contraria a la Constitución política. Muy bien, excelente. Entonces, la inexequibilidad o una norma es declarada inexequible solamente en el caso en el cual ésta vaya en contra de la Constitución, ¿cierto? Entonces hay que partir de ahí. La ley, ¿cierto? Es obligatoria hasta que suceden dos situaciones, es decir, estará en vigencia y será obligatoria hasta que sucedan dos fenómenos. ¿Cuáles son esos dos fenómenos? O sea derogada o sea declarada inexequible, ¿cierto? La primera, que pues ustedes ya lo estudiaron, que es la inexequibilidad, es aquella, ¿cierto? Que pues a través de una demanda un ciudadano, cualquier ciudadano, eh, solicita a la Corte Constitucional que se deje sin efectos una norma puesto que esta va en contra de la Constitución política. Y el resultado de
esa demanda de inconstitucionalidad será una sentencia C, ¿cierto? Una sentencia de constitucionalidad que definirá si esa norma realmente va en contra o no de la Constitución. Y si va en contra de la Constitución, será declarada inexequible. Si por el contrario, esa norma, la Corte Constitucional encuentra que no presenta ningún conflicto con una norma constitucional, pues será declarada exequible y seguirá produciendo efectos jurídicos y por ende seguirá siendo obligatoria y coercitiva para todos, ¿cierto? Eso ya lo vieron. Una sentencia C, ustedes ya saben cómo se dividen las sentencias. Sentencia C, sentencia T, sentencia SU. No está de más. Yo les voy a hablar un poquito de eso en clase presencial. Entonces, primera forma de dejar sin efecto la ley, ¿cierto? Que es de lo que estamos hablando. Aquella que pide el Congreso de la República, aquella que emana del Poder Legislativo y que es obligatoria para todos nosotros. Hasta que no ocurran esos dos fenómenos, alguno de esos dos fenómenos, pues será y seguirá siendo obligatoria y coercitiva. La primera, la inexequibilidad, que es la que promulga o la que decreta la Corte Constitucional, ¿cierto? A través de una sentencia C, donde dirá si es exequible o no. Si dice que es exequible, no pasa nada porque esa persona que demandó no tenía la razón y seguirá con plenos efectos jurídicos la norma, ¿cierto? Por el contrario, por el contrario, eh, si se encuentra que esa norma sí va en contra de la Constitución, esa norma pues quedará sin efecto jurídico, quedará sin efecto jurídico, porque será declarada inexequible. Será declarada inexequible ¿por quién? Por la Corte Constitucional. ¿Listo? Esta es la primera forma de dejar sin efecto a la ley, que es fuente de derecho. Segunda forma de dejar sin efecto a la ley, pues es la que vamos a ver en este tema y que pues de seguro no la han visto, y es la derogación, ¿cierto? La derogación. Si inicialmente pues hablamos de que, em, de que la derogación, de que la inexequibilidad, perdón, se da a causa de que pues una norma va en contra de la Constitución, la derogación se da de manera diferente, ¿cierto? Es decir, cuéntame, Profe, Lisa, ya arreglaste el micrófono. sí, hasta donde tengo entendido, la derogación es cuando sale una norma y deroga cuando sale una ley y esa deroga la anterior. O sea, se elimina la anterior. Muy bien, muy bien. Me parece perfecto que está bien, ¿cierto? La lectura está perfecta. Pero entonces, mira, la derogación es un fenómeno jurídico que lo que hace es o busca lo mismo que la inexequibilidad, ¿cierto? La consecuencia de la derogación es la misma que la inexequibilidad, perdón, sí, de la declaratoria de inexequibilidad a través de una demanda de inconstitucionalidad, ¿cierto? Dejar sin efecto, que ya no sea obligatorio, pero se da en situaciones diferentes. Primero, recordemos que la inexequibilidad se da porque va en contra de la Constitución, porque vulnera un derecho fundamental o una norma constitucional. En este caso, la derogación se da por motivos económicos, sociales, políticos o jurídicos, ¿cierto? Ya acá no es que va en contra de la Constitución. Ustedes recuerden eso que les enseñó su profesor de introducción al derecho, de que el derecho, ¿cierto? La norma y las normas se van modificando acorde a la evolución del ser humano. El ser humano va cambiando constantemente sus costumbres, ¿cierto? Va cambiando su forma de actuar, su forma de pensar, su forma de proceder, ¿cierto? Y así va a ir cambiando la norma. Entonces, las necesidades del ser humano no van a ser las mismas en los años 90, no son las mismas que de pronto acá en el año 2020, ¿cierto? Entonces, la norma no es la misma o no va a ser nunca la misma de los años 90 a las de 2020. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
que la derogación se da por motivos de necesidades que tiene el ser humano de avanzar y de evolucionar, es decir, por motivos sociales, motivos económicos, motivos políticos o motivos jurídicos, ¿cierto? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, esa es una de las diferencias, porque aquí vamos a aprender a diferenciar sobre esos conceptos de inexequibilidad y de derogación. La primera es que la derogación se da por motivos diferentes a la inexequibilidad. La inexequibilidad se da única y exclusivamente por motivos de ir en contra de la constitución política. La derogación, ¿cierto? Se da por motivos de evolución de la sociedad y de las necesidades sociales, económicas, políticas o jurídicas. Esa es una de las diferencias, ¿cierto? Em, vamos con ejemplos. Ley 600 del 2000. ¿Quién tiene por ahí internet? ¿Quién tiene por ahí que pues pueda hacer la búsqueda de esa norma? A ver, Ley 600 del 2000. ¿Qué es eso de Ley 600 del 2000? ¿Quién puede hacer la búsqueda, por favor? Vamos a ver si yo... Ustedes vayan buscando a ver y yo acá voy a también intentar buscar. ¿Qué Buscar para... artículo hay que leer? No, no, no. Dime qué es, qué dice, por medio de la cual se promulga qué. Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal en Congreso de Colombia. Muy bien, muy bien. La ley 600 del 2000 es la antigua norma de procedimiento penal, ¿cierto? Esa norma era escritural, era inquisitiva y era más lenta, ¿cierto? Esa norma de procedimiento penal era la anterior a la que está vigente el día de hoy. Entonces ahora colabórame por favor con la búsqueda de la ley 906, ley 906 de 2004. Por favor. Ley 906 de 2004. Dice, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal corregida de conformidad con el decreto 2770 de 2004. Muy bien. Entonces vemos que aunque parece que fueran las mismas, ¿cierto? Son normas que son expedidas en momentos eh, diferentes, ¿cierto? En espacios diferentes. Esa ley 906 modifica y deroga en su totalidad la ley 600 del 2000. ¿En qué cambia? Es oral, ¿cierto? Es decir, ahora todo en el procedimiento penal es en audiencias, queda en audio, nada escritural. Es garantista, ¿cierto? Es más garantista y obviamente es más rápido, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo una norma, ¿cierto? Que la, la finalidad de esa norma es regular el procedimiento penal, ¿cierto? Todos los rasgos adjetivos pues del derecho penal. Pero vemos que si hay posibilidad de mejorar, si hay posibilidad de avanzar, si hay la necesidad, porque es que cuando hablamos de derogación es porque hay necesidad de evolucionar y existía, ¿cierto? En ese ámbito de lo penal, eh, mucha negligencia, existía mucho atraso, existía mucha aglomeración de procesos, y entonces el Congreso de la República se vio obligado por motivos jurídicos, ¿cierto? Y motivos sociales, de tratar de quitarle un poco, que todo eso se llama acumulación de procesos, ¿cierto? Em, de tratar de mitigar esa acumulación de procesos que tenían los juzgados penales, ¿cierto? ¿Y cómo lo hizo? A través de la derogación de la norma de la ley 600 del 2000 y promulgar la ley 906 del 2004. Cuéntame, Divisáis. O sea, profe, la ley esta
906 del 2004 derogó la ley 600 del 2000, o sea, la eliminó por Muy completo. exacto. Es decir, esa norma, la ley 906, que es la que está vigente hoy en día y que se llama Sistema Penal Acusatorio, Sistema Penal Oral Acusatorio, dejó sin efectos, ¿cierto? Que es lo que quiero que ustedes entiendan acá, que la derogación es dejar sin efectos, dejó sin efectos la norma anterior, que era la ley 600 del 2000. Es O decir, sea, nace esta y queda sin efectos la anterior. Por si motivos alguien llega, sociales, económicos, dime. si una persona llega, por ejemplo, a cometer un delito o algo así, y la Ujú. persona se quiere enfocar en la ley 600 del 2000, no se puede. Tiene que buscar los artículos de la ley 906 del 2004. La ley aplicable en este momento es la ley 906 de 2000, de 2004, perdón. Ya la ley 600 fue derogada y ya no tiene efecto jurídico. La única forma, y eso quiero que también lo entiendan, porque de pronto ustedes van a decir, no, que yo un día fui al juzgado y yo encontré un expediente de ley 600. ¿Por qué lo pueden encontrar? Porque hay procesos que aún, ¿cómo será? ¿Cómo será la ley 600 de ineficaz que aún hoy en día hay procesos que están vigentes y abiertos, ¿cierto? Y, no, y también por la complejidad. Estamos en un país delictivo, ¿cierto? En un país que ha cometido barbaries, masacres, ¿cierto? Ejemplo, pues por lo menos en el Tribunal Superior de Montería hay todavía procesos de algunos sujetos de aquí de Córdoba, ¿cierto? Porque yo he visto los expedientes, no voy a decir quiénes. Y esos sucesos pasaron antes de que se expidiera la ley 906 de 2004 y como estaba vigente la ley 600 pues es con esa ley pues que toca procesarlos, ¿cierto? Profe, pero el artículo 4 de la ley 600 del 2000 dice Ujú. Una pregunta. habeas corpus inexequible y el profesor Rafael Mutón nos dijo que eso todavía es aplicable. El habeas corpus es una acción constitucional y también una acción que está regulada en el Código Penal. El habeas corpus no ha sido declarado inexequible por ningún motivo. Pero o sea, si usted dice que deroga la ley, no deroga todos los artículos y todo eso. Deroga los aparte, o sea, deroga todo, pero la ley 906 tiene su artículo concerniente al habeas corpus, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? La derogación se hace con motivo de mejorar, ¿cierto? De mejorar. ¿Qué mejoró el Código de Procedimiento Penal? El procedimiento penal, los procesos, que sea más rápido, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se busca es mejorar, ¿cierto? Cuando una norma deroga a la otra, presuntamente, porque estamos en Colombia, lo que se busca es mejorar ¿qué? Los procesos, que sea más rápido, más eficaz, más garantista, ¿cierto? El habeas corpus es una acción constitucional y, eh, y aún más, ¿cierto? No sé si lo sabías, el habeas corpus es la única acción constitucional que existía antes de la expedición de la Constitución del 91. La tutela, la acción popular, la acción de grupo, la acción de cumplimiento, nacieron con la Constitución del 91. El habeas corpus ya existía desde la Constitución del 86. Es decir, que es imposible que el habeas corpus esté declarado inexequible, ¿cierto? ¿Qué se, qué, ¿Qué se busca con la derogación? Mejorar, ¿cierto? Mejorar. Aunque a veces, por ejemplo, eso de la reforma tributaria, ¿cierto? Porque recordemos que hay algunas leyes que son competencia del Ejecutivo, pues promulgarlas, como por ejemplo las reformas tributarias, vemos que crea un conflicto. Y miren cómo estamos, ¿cierto? Muchas veces los gobiernos expiden las normas, pero no para mejorar, ¿cierto? Sino para, ustedes saben, tratar de crear brechas sociales, de estirar la brecha social más de lo que está. Pero eso, pues, no es motivo
de esta clase, ¿cierto? Cuéntame, Lorena. No, profe, ya, ya me quedó claro que procesa según ¿qué? La ley, la nueva ley. Entonces, eso es lo que iba a preguntar. Sí, claro, el habeas corpus tiene su espacio en la ley 906 de 2004 y, y su espacio o su mejor espacio se encuentra en la Constitución política. Es una acción constitucional, ¿cierto? Si usted considera que está privado de la libertad injustamente, habeas corpus, ¿cierto? Habeas corpus. Eso, por eso no hay ningún inconveniente. Entonces, la derogación, a final de cuentas, tiene las mismas o tiene la misma finalidad de la declaratoria de inexequibilidad, pero tiene unas diferencias. Ya lo dijimos, una se da por motivos de ir en contra de la Constitución, ¿cierto? De vulnerar una norma constitucional. Y la otra, ¿cierto? La otra, que es la derogación, se da por motivos de cambios. ¿Qué clases de cambios? Económicos, sociales, políticos o jurídicos. Vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Búscame, por favor, decreto 01 del 84, por favor. Decreto 01 mm, de 1984. Colócale decreto 01 del 84. Dice Código Contencioso Administrativo. Muy bien. Ese es el Código Contencioso Administrativo. El antiguo Código Contencioso Administrativo. Con miras o con el objetivo de mejorar, ¿cierto? ¿Qué quería mejorar? La regulación de la administración pública. La administración pública antes tenía más poder, tenía más atribuciones, más garantías, ¿cierto? Era más factible que vulnerara derechos. A partir de la promulgación de la Ley 1437 de 2011, ¿cierto? El CEPACA, se deroga y queda sin efectos el decreto 01 del 84. Este es otro ejemplo de cómo una norma deroga, ¿cierto? O modifica totalmente, deja sin efectos otra norma, ¿cierto? La ley 1437 deroga lo que decía o lo que promulgaba o lo que establecía el decreto 01 del 84. ¿Qué mejoró? Los procedimientos, mejoró la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿cierto? Los términos, ya eso ustedes saben y lo vimos en la guía pasada. Vamos con otro ejemplo. Otra cosa, muchachos. La derogación puede ser parcial o puede ser total. Estos dos ejemplos que les he dado son ejemplos de derogación total. Recordemos que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dejó sin efectos Profe, totalmente al Código de Contencioso. Cuéntame, Divisay. una derogación parcial es cuando la nueva ley dice que solamente deroga, por ejemplo, el artículo 82 de lo contencioso administrativo. O sea, ella especifica cuál es la ley que va a derogar, no completamente. Una derogación parcial es aquella que modifica o que suprime apartes, es decir, modifica la norma en parte, es decir, no totalmente. Ahora vamos con ejemplos, ¿cierto? Ya sabemos cuál es la derogación total, ¿cierto? Ya dimos dos ejemplos. Entonces vamos ahora con ley 797 de 2003, por favor. Ley, no es, ley 797 de 2003, una que pidió un conocido.
Dice, por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se Muy, adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuando y especiales. muy bien. Esa ley modifica parcialmente la ley 100. ¿Cuál es la ley 100? La ley de la seguridad social, ¿cierto? La ley de la seguridad social. Entonces vemos claramente que esto es un ejemplo claro de cómo una norma, ¿cierto? Posterior, modifica una norma anterior. ¿Qué hizo esa norma? Y ustedes me dirán si fue bueno o si fue malo. Eso queda en su conciencia. Amplió, es decir, aumentó las edades de pensión. Antes usted se pensionaba con 55 años, ¿cierto? Fueras hombre o fueras mujer. Y ahora no. Ahora con la expedición de la ley 797, no te pensionas con 55 años. Te pensionas con 57 si eres mujer y 62 si eres hombre. Además, además, otro requisito anteriormente era llegar a las 1000 semanas cotizadas, 1000 semanas de aportes, ¿cierto? Y ahora no, ya ahora son 1300 semanas. Entonces es una norma que amplió los términos, amplió los requisitos para adquirir o para que te em, reconocieran una pensión, ¿cierto? En el 2003 se amplió eso bajo el mandato del señor Uribe, ¿cierto? Em, entonces es otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Em, Búscame por favor la ley 1755 de 2015. Es colaboración entre ustedes y mi persona. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Muy bien. Esta es una derogación parcial, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que, y ustedes saben porque yo se los dije, en el CEPACA, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, desde el artículo 13 al artículo 33 se regulaba todo lo concerniente al derecho de petición, ¿cierto? Cuando se expidió la ley 1755, del artículo 13 al artículo 33, eso fenece, está sin efectos, eso no existe. Ahora, para hablar de derecho de petición, ya usted no puede irse al CEPAC, usted tiene que irse directamente a la ley 1755 de 2015. Entonces, ¿con qué fin? De mejorar, de hacer más fuerte que el derecho fundamental de petición, porque recordemos que estaba en una ley orgánica y se necesitaba una ley estatutaria que pues es eh, la ley 1755. ¿Quedaron claros sus ejemplos? Ya sabemos que la derogación se da por motivos sociales, económicos, políticos o jurídicos. Y la inexequibilidad se da por motivos de ir en contra de la Constitución. Otra diferencia, muchachos. ¿Quién hace o quién realiza la declaratoria de inexequibilidad? La Corte Constitucional. ¿Quién deroga la norma? A ver, ¿quién me dice? Vamos a sacar conclusiones aquí y podría ser obvio, pero no puede también que no sea obvio, pero de pronto uno de ustedes me dice, ¿quién es el que tiene competencia para derogar las leyes? ¿Cómo, profe? No lo entendí. ¿Quién tiene competencia para derogar las leyes? ¿Quién deroga las leyes?
el Profe, el competente. Congreso la recupera. Muy bien. Si él la despide, es el mismo Congreso quien está en competencia para derogar las leyes, ¿cierto? Si ellos despiden una norma, ¿cierto? Ellos también derogan la norma, ¿cierto? Muy bien, una conclusión perfecta, María Paz. Entonces, decreto de inexequibilidad, la Corte Constitucional por una demanda de inconstitucional que pues se radicó en contra de esa norma. Y la derogatoria o la derogación se da a causa de motivos sociales, económicos y jurídicos, pero a raíz de una promulgación por el mismo Congreso de la República. ¿Listo? Muchachos, este fue el tema, ¿cierto? De la ley, ¿cierto? Esa fuente de derecho importantísima, pues que es de gran importancia, ¿cierto? Esa fuente de derecho podríamos decir que es la fuente formal por excelencia, la fuente formal por excelencia y la que tiene más importancia. Bueno, entonces vamos a pasar a otro tema para ya ir terminando la clase de hoy. Vamos a tocar entonces el tema de los principios del Código Civil. Para ello entonces vamos a compartir unas diapositivas. Vamos a compartir unas diapositivas. Me avisan si ven las diapositivas, por favor, o cuando las vean. ¿Las ven, muchachos? No, profe. Vamos a ver. Muchachos, espérenme a ver. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, entonces ya para finalizar nuestra clase de hoy, el último tema que vamos a tratar es los principios generales del Código Civil colombiano, ¿cierto? ¿Qué es un principio? ¿Quién me recuerda? Porque tuvieron que haberlo visto en sus clases pasadas, en su guía de aprendizaje pasada. ¿Qué es un principio? ¿Quién me recuerda? ¿Qué me dice Rosángela? ¿Qué es un principio? O sea, el que toda persona Rosángela, no se te escucha un bien. derecho o obligación. ¿Puedes repetir de que hubo interferencia? Rosángela, ¿puedes repetir, por favor? Que cuando una persona adquiere una serie de derechos o una obligación, eso es un principio. Profe, tengo otro concepto.
Cuéntame. Un principio se refiere a una ley o regla que se le da cumplimiento, que se debe regir para conseguir un propósito afín, siendo esto la consecuencia de algo. Muy bien. Entonces, un principio es un evento jurídico o un fenómeno jurídico por medio del cual debemos regirnos, ¿cierto? ¿Y quiénes debemos regirnos? Todos los que encontramos o que nos encontramos en sociedad, ¿cierto? En este caso, las personas que somos parte de derecho privado, ¿cierto? Todos debemos regirnos a estos principios, ¿cierto? Adherirnos, cumplirlos, porque son simplemente ideales, son valores, son simplemente garantías intrínsecas que rigen todo el derecho civil. ¿Listo? Estos principios rigen todo el derecho civil. ¿Cuáles son esos principios? Los vemos en pantalla. La igualdad, la libertad familiar, la propiedad privada, la autonomía de la voluntad, la libertad testamentaria y la reparación de los daños, ¿cierto? La reparación de los daños. Entonces vamos a empezar con la igualdad de las personas. Sabemos que la igualdad es también un derecho fundamental, ¿cierto? Es decir, el principio de la igualdad pregona que todos nosotros, todas las personas que hacemos parte de la sociedad, debemos tener un trato igualitario, sin importar la edad, el sexo, la estirpe o la condición social, ¿cierto? Todos somos iguales ante la ley. Es decir, que no porque de pronto yo sea trigueño, ¿cierto? A mí van a cercenarme derechos a los cuales yo tendría que tener acceso, ¿cierto? Es decir, yo tengo el derecho a acceder a la jurisdicción ordinaria, ¿cierto? Y además acceder a cada una de las prerrogativas que tiene el Código Civil sin importar una denotación o una diferencia que yo tenga con las demás personas, ¿cierto? Todos debemos ser tratados de igual manera ante la norma, ¿cierto? Entonces, esos 4 libros, ¿cierto? Ese título preliminar, ¿cierto? Regirá a todo el mundo por igual, sin discriminar o sin indiscriminación alguna. ¿Listo? Entonces, este es uno de los principios que rigen el derecho civil. Todos somos iguales ante la norma, ante lo que pregona el derecho civil. ¿Listo? Bueno, muy importante. Recordemos que el Código Civil regula, pues, apartes, o tiene como principal aspecto, como uno de los aspectos principales, la regulación del derecho de familia. Aquí en Colombia no vamos a encontrar un código independiente que hable de derecho de familia. Todo lo relacionado con el derecho de familia lo vamos a encontrar ¿dónde? En el Código Civil. Hay otras legislaciones, hay otros ordenamientos jurídicos donde es posible pues, encontrar un código de familia. Acá no. Acá todo lo relacionado, todo lo sustantivo y procesal se lleva a través del Código Civil y del Código General del Proceso. ¿Listo? Y obviamente, pues aquí en Colombia, pues tenemos la posibilidad pues de conformar la familia o conformar familia en la forma en la cual querramos, ¿cierto? Ya sea por un vínculo matrimonial, ¿cierto? Ser cónyuges o ser o estar dentro de una unión marital, de hecho. Son cosas totalmente diferentes, pero que a la final tienen las mismas consecuencias jurídicas. Y por ende, sabemos que a la familia se le da una protección fundamental, se le da una protección prevalente a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, tenemos la libertad de elegir cómo conformar esa familia, ya sea por vínculos naturales o por vínculos jurídicos, ya sea por matrimonio o ya sea por unión marital de hecho.
Incluso acá tenemos la posibilidad de tener los hijos que querramos. Hay unas legislaciones que prohíben tener, por ejemplo, más de dos hijos. Acá no, acá podemos tener la cantidad de hijos, pues, que creamos conveniente. ¿Listo? Entonces, la libertad familiar se pregona en el derecho civil porque el derecho civil, ¿cierto? Hace parte, del derecho civil hace parte todo lo concerniente al derecho de familia. El derecho de familia es parte del derecho civil. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Ustedes me dirán, profe, pero ¿será absoluta esa posibilidad de escoger libremente? ¿Será que yo puedo tener la posibilidad de tener una unión marital de hecho y un matrimonio? ¿Es eso posible? ¿Quién me dice? Lorena. Sí, sí, profe. Sí, Diga, diga, ¿cómo es la pregunta? o sea, yo puedo tener esposa ante la ley y compañera permanente. Por la Y misma así, persona. no, no, no. No Dos, entiendo. tres, cuatro y hasta cinco parejas. Ah, no, ante la ley no. Ante la ley no, eso es por debajera, ¿cierto? Claro. Eh, Extramatrimonial. claro. Eh, Acá se pregona un principio que es la monogamia, muchachos. Eso es la monogamia, es decir, yo puedo solamente tener una sola pareja. Por ello, recuerden que acá existe una causal de divorcio que se llama las relaciones sexuales extramatrimoniales, ¿cierto? Si usted es infiel, usted puede estar inmerso en un proceso de divorcio. Como si fuera un Bueno, delito. no, un delito no. La infidelidad no es un delito. Em, pero sí trae consecuencias graves. ¿Qué consecuencias trae la infidelidad, por ejemplo? Y de pronto ustedes no saben esto, o yo se los he dicho. Eh, Cuando de pronto usted es infiel y usted le comprueban eso, ¿cierto? En un proceso judicial, el cónyuge culpable debe pagar una cuota de alimentos de por vida al cónyuge que no es culpable de la infidelidad, ¿cierto? Un ejemplo. Es decir, si usted no es monogámico, es decir, tiene dos, tres y cuatro parejas, usted puede estar expuesto a una sanción terrible como esa, una cuota de alimentos que usted debe pagarle a esa cónyuge, ¿cierto? A la cual usted engañó de por vida. Entonces, cuando usted tenga intenciones de casarse, piénselo una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis veces. Porque usted tiene que cumplir lo de la familia monogámica, ¿cierto? O monógama. Eh, y eso tiene una razón de ser. Em, Recordemos que no puede existir a la vez en el derecho civil, porque ya hablando de seguridad social, de pensiones, ya es clase aparte. Cuando hablamos de derecho civil, no puede existir al mismo tiempo una sociedad conyugal y una sociedad patrimonial, ¿cierto? El fruto del matrimonio es la sociedad conyugal y el fruto de la unión marital, de hecho, es la sociedad patrimonial. No pueden existir a la vez, por eso de la monogamia, ¿cierto? Eso es una de las consecuencias. ¿Listo? ¿Quedó claro? Bueno, otro de los principios muy importantes del derecho civil, la propiedad privada individual, ¿cierto? Aquí se respeta mucho lo que es la propiedad privada individual, es decir, que aquí en Colombia, es fundamental para el Estado proteger la propiedad privada. ¿Listo? Es decir, aquí el Estado no puede llegar, a menos de que medie o de que sea necesario por interés general, pues privar a una persona de su propiedad privada. ¿Listo? Entonces, la propiedad privada aquí en Colombia, por ejemplo, es
en el derecho civil uno de los principios más importantes, ¿cierto? Un Estado tan capitalista como el nuestro. Bueno, vamos a ver, ya para finalizar. La libertad contractual, es decir, yo puedo y tengo la libertad de negociar lo que yo quiera y con quien yo quiera, ¿cierto? Eh, Aquí el Estado no me va a poner barreras, no me va a poner límites para yo adquirir, ¿cierto? O de convencionar o de suscribir contratos con cualquier persona. Yo puedo suscribir cualquier clase de contratos siempre y cuando, pues obviamente no transgreda un derecho de un tercero. Eso recuerden que yo siempre se los he dicho. Los derechos míos llegan hasta donde empiezan los de los demás. Pero si yo no transgredo un derecho de un tercero, yo puedo realizar cualquier clase de vínculo contractual con cualquier persona y de cualquier índole. ¿Listo? Y por último, ¿cierto? Encontramos la libertad testamentaria, es decir, yo tengo la libertad, la plena libertad de decir si testo o no, y de decidir si en ese testamento a quién le dejo un poco más que a otro. Obviamente, habrán casos en los cuales la ley protege eh, las cuotas obligatorias de los herederos, es decir, yo no puedo dejar desprotegido a un heredero, siempre va a haber una cuota obligatoria, pero eso pues lo vamos a hablar un poco cuando veamos el tema de sucesiones que va a ser el día sábado. Por eso los invito entonces a que asistan a la clase el día sábado. Entonces, eh, yo puedo testar. ¿Qué es testar? Es simplemente yo dejar en vida repartidos o en partición, pues mis bienes, ¿cierto? Para evitar de pronto que más adelante, después de que yo muera, de que ya fallezca, haya conflictos entre los herederos, porque también puede surgir eso, muchachos. Después de que uno fallece, se empiezan a pelear los bienes que uno deja. ¿Listo? Entonces, muchachos, esos fueron los principios, pues, que regula el Código Civil. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿O todo claro? Ya para finalizar, pues, nuestra clase de hoy. Muchachos, a ver, Lorena, Lorena, María Paz, Todo claro, profe. Lorena, Sí, profe, claro. Rosángela, Sí, profe, claro. bueno. Álvaro, ¿estás por allí? Bueno, entonces, muchachos, esa fue la clase de hoy. Espero que, que aprovechen todos estos espacios virtuales para poder agrandar todo ese conocimiento que ustedes necesitan. Recordemos que en esta guía de aprendizaje vamos a aprender mucha práctica. Recuerden que a partir del sábado próximo, no este que viene, sino el próximo, es importante que lleven pues las hojas que les pedí para empezar a redactar las actuaciones procesales, demandas, contestaciones, poderes, memoriales, es decir, todo lo que vamos a aprender, ponerlo en práctica. ¿Listo? Entonces, muchachos, gracias por la atención prestada. Nos vemos entonces el día sábado presencial. ¿Listo? Que tengan una feliz noche, muchachos. Chao, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.